Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina Marcela Saldaña y el día de hoy quiero enseñarles cómo crear una lista desplegable y cómo usar la fórmula buscar V. Aquí yo ya tengo una información organizada donde quiero que haya una lista de ciudades y en esta otra una lista de cédulas que yo al darle el clic a la cédula me aparezca la información de esta cédula, que aparezca su nombre, su apellido y su sexo. ¿Listo? Para eso ahí es cuando debo utilizar la fórmula buscar V. Bueno, primero vamos a crear la lista. Para la lista de ciudades, yo ya tengo una hoja con las ciudades que quiero que aparezcan en esa lista. ¿Cómo creo una lista? Entonces primero me ubico en la celda donde quiero que aparezca la lista desplegable. Me dirijo a la pestaña Datos. En la pestaña Datos, donde dice Herramientas de datos, busco el icono que diga Validación de datos. Le doy clic derecho. Luego me aparece esta ventanita. Me ubico en la pestaña que diga Configuración. Y en esta otra lista desplegable le doy Lista, que es lo que queremos que nos cree. Donde tengo la información de la lista. Entonces me ubico acá donde dice Origen. Movido a la flechita. Me direcciono donde está la hoja de ciudades, que es donde tengo listado las ciudades que quiero que aparezcan. Entonces selecciono desde Armenia hasta Pereira solamente la información que quiero que aparezca en esa lista. Le doy otra vez clic a este icono para que se visualice toda la ventana. Aquí ya están las ciudades agregadas, pero también, por ejemplo, yo puedo hacerle un mensaje que aparezca cuando digamos que yo agregué otra información o otra, por ejemplo, otra ciudad que no esté dentro de esa lista, me aparezca un error. Entonces, por ejemplo, acá podemos ponerle al error que la ciudad que agregó no existe. Y sumado a eso le puedo agregar también un mensaje. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, la ciudad no está habilitada, podemos poner. Habilitada. Listo. Y le doy a aceptar. Como ven, ahí ya apareció el icono de la lista desplegable. Y como vemos, ahí aparece las ciudades. Si por ejemplo yo quiero que esta lista esté en todos los cuadros, lo puedo desplegar desde acá. Y ahí ya todas quedaron con la lista desplegable. Yo simplemente le voy a seleccionar la ciudad que quiere que aparezca. Vamos a comprobar si nuestro mensaje error funciona. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a digitar. Vamos a borrar esta Ibagué. Y le doy, por ejemplo, una ciudad que empiece por D. Y le doy Enter. Como ven, de una vez nos aparece el anuncio del error, que no existe, que fue el título que le pusimos, y el mensaje, la ciudad no está habilitada. Entonces, como vemos, ahí funciona correctamente nuestro mensaje de error. Le doy cancelar. Listo. Ya aquí ya sabemos cómo crear una lista. Eso es lo que vamos a hacer en esta otra tabla. Pero ahora quiero que esa cédula o ese listado de cédulas nos busque a qué pertenece esa cédula, qué nombre tiene, qué apellido tiene, qué sexo tiene. ¿Listo? Para ello me dirijo acá en esta tabla de datos y yo también tengo toda la información aquí organizada con las cédulas, nombres, apellidos y sexo que vamos a poner en este ejemplo. Entonces, para que cuando usemos la fórmula buscar V nos ubique la tabla correctamente, debemos tenerle un nombre. Entonces vamos acá a esta información, la seleccionamos todo el cuadrito que queremos que aparezca la información o nos busque los datos en esa tabla y le damos un nombre. Acá en el cuadro de nombres le voy a poner datos. Vamos a en mayúscula. Listo, datos. Y le damos Enter. Ya toda esta tabla con toda esta información va a tener el nombre de datos. En caso, por ejemplo, de que digamos
diga datos de alumnos, datos de pacientes, algo así por el estilo, no le damos espacio, sino que le damos raya al piso. Entonces, por ejemplo, datos, raya al piso, alumnos. ¿Listo? Entonces, así podemos tener la información más completica y no aparecerán errores. ¿Listo? Una vez dado el nombre de esta tabla, tenemos que tener presente que también cuando vamos a darle la ubicación del nombre, en qué columna están los nombres, en qué columna están los apellidos y en qué columna está el sexo. En el caso de nuestro ejercicio, los nombres están en la columna número 2, apellidos en la columna número 3 y el sexo en el número 4. ¿Listo? Caso tal de que se nos olvide, pues podemos estar aquí escribiéndole: esta es la 2, que esta es la 3, que esta es la 4. La 1 pues es la de las cédulas. ¿Listo? En caso de que se nos olvide. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a donde vamos a hacer el ejercicio, que es aquí en listas. Entonces, primero vamos a crear nuestra lista de cédulas. ¿Cómo hacemos las listas? Entonces nos fijamos en la pestaña de datos, en el icono de validación de datos, ahí ya nos aparece la ventana, le doy permitir, lista, nos vamos a ubicar en donde tenemos los datos de todas las células. Entonces vamos a tabla de datos, seleccionamos todas las células, recuerda que hasta acá nomás irían las células. Habilitamos otra vez la ventana. Aquí no le vamos a crear ningún mensaje, porque ya sabemos cómo se hace un mensaje de error, pero en el caso de esto no le vamos a agregar. ¿Listo? Entonces solamente le damos a aceptar. Listo, aquí como vemos ya aparece nuestra lista. Si yo le doy clic, ahí aparece la cédula. Vamos a estirar un poquito la celda para que se vea el número completo. Listo. Pero entonces, si yo leí la cédula acá, aquí todavía no me aparece información de esa cédula. Aquí es cuando vamos a usar la función buscar v. ¿Listo? Me ubico acá en insertar funciones. Le doy clic y busco la función que se llama buscar v. En el caso mío ya me aparece de primeras porque ya la he utilizado varias ocasiones. Pero en el caso de que a ustedes no les aparezca, entonces buscamos aquí y escribe buscar v y le da ir. Entonces él de una vez le busca en el listado esa función. ¿Listo? Le podemos dar doble clic o aceptar. ¿Listo? Aquí me aparece otra ventanita. Esta ventanita es para indicarle que en esta celda que va a llevar en este rango que van a tener los nombres, que a partir de la cédula, entonces, por ejemplo, acá el valor ubicado, entonces debemos darle la ubicación que a partir de la lista de cédulas, perdón, aquí quiero que se creó otra, lo borramos, listo. Listo, a partir de esta casilla de cédulas, me busque el nombre de esa que le corresponde a esa cédula, ¿sí? En este caso está ubicada en D4. Entonces ahí está bien. ¿Listo? Mire, acá pues nos podemos ir guiando. Acá ya nos aparece el número de la cédula que corresponde al que tenemos en la tabla. Para efectos de la búsqueda debemos ponerle el nombre que le dimos a toda la tabla de los datos. En este caso se llama datos. Como vemos aquí de una vez ya me aparece que es donde está la cédula, nombres, apellidos y sexo, ¿sí? Pero entonces en esta celda yo quiero que me aparezcan los nombres. Entonces ahí es cuando debemos acordarnos en qué columna corresponden los nombres. En este caso corresponde a la segunda columna. ¿Listo? Y como vemos aquí ya aparece un nombre. ¿Listo? Y acá le damos la función falso. ¿Listo? Como pueden ver, aquí ya nos aparece el nombre, aceptar. ¿Listo? Ahí ya tenemos que si yo le doy aquí a otra cédula, vamos a leer esta 21 millones, esa, y como vemos de una vez nos cambia el nombre que le corresponde a esa cédula. Pero también yo quiero que le aparezca apellido y sexo. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Entonces me ubico en la celda donde quiero que aparezca el apellido.
le doy en funciones, buscar V, luego nos aparece otra la ventanita, entonces el valor buscado a partir de la celda de cédulas, entonces la seleccionamos que corresponde a la celda número D4. ¿En qué matriz? ¿Cómo se llama nuestra matriz? Tiene el nombre de datos. ¿En qué columna se encuentran los apellidos? En el caso de esta se encuentra en la número 3. Y le ponemos falso. Listo. Y le damos aquí aceptar. Como ven, ya aparece el apellido que corresponde a esa cédula. Volvemos a comprobar otra cédula y debe aparecer. Damos clic. Listo. Entonces ahí aparece otra información. Como ven, aparece el nombre y el apellido correspondiente a esta cédula. ¿Qué nos falta? El sexo. Sexo se debe hacer el mismo procedimiento. Entonces nos vamos a funciones, buscar V, entonces valor buscado a partir de la celda donde están las cédulas, el nombre de nuestra tabla que se llama datos. En el caso de esta columna es nuestra columna número 4 y ponemos como rango falso. Listo. Y acá vamos comprobando que la información que vamos agregando aparece. Entonces ahí ya nos aparece y aceptar. Como ven, aquí ya aparece la información de esta cédula que corresponde a este nombre y que este es su apellido y este es su sexo. Si yo le doy aquí clic a esta otra, me la cambia y me aparece solo el nombre que corresponde a esa cédula, el apellido y el sexo que corresponde a esa cédula. Como podemos ver, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido la información y muchas gracias.